La historia se remonta a principios del siglo XVI. En esa época, creo recordar que en el 1505 aproximadamente se empieza a construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Y ante tan magna construcción, pues el Vaticano estaba necesitado de recursos económicos, ¿verdad? La Iglesia Católica necesitaba sufragar los gastos que suponía esta construcción y encontró una fuente de recursos bastante interesante en la venta de indulgencias. Así que incluso llegaron a contratar a vendedores profesionales para vender indulgencias a la gente, apelando a sus emociones, a sus sentimientos. Porque la idea era la siguiente: la indulgencia perdona tus pecados, perdona el resto de lo que queda después del arrepentimiento, ¿verdad? Y en ese sentido, con la doctrina, juntándola a la doctrina del purgatorio, ¿cómo vas a permitir que tu madre, que tu padre, que tanto te han amado, estén 100 años más en el purgatorio cuando con unas pocas monedas puedes ahorrarle años de sufrimiento? Y ante esta visión de que con un poco de tu dinero podías aliviar algunos años de los que no se sabe cuántos pasarán en el purgatorio, pues mucha gente se sentía inclinada a participar y había un comercio en esta época, un comercio vastísimo en cuanto a la venta de indulgencias. En medio de este contexto surge un monje agustino, que es Martín Lutero, convertido a la fe protestante. Él, aún no, esto de convertido ya me estoy anticipando. En principio, monje agustino, ahí lo tenemos. Él observa toda esta venta y esto a él le provoca una sensación de injusticia, de que se está cometiendo un abuso con la gente, ¿verdad? La gente necesitada, que no tiene dinero y se lo están quitando de sus necesidades, de que puedan comprar grano para sembrar o para comer, para pues construir una catedral lujosa o cosas por el estilo, y él empieza a denunciar, a hablar en contra de ello, hasta llegar el punto de que, bueno, él lo confronta, primero porque cree que es un abuso de autoridad, un abuso porque es una mentira lo de las indulgencias. Y también como mentira tiene un gran peligro, y es confundir a las personas y llevarlas a confiar en la indulgencia en lugar de en el arrepentimiento genuino. Así que cualquiera podría pensar, bueno, yo no necesito cambiar de vida, no tengo que arrepentirme porque he comprado una indulgencia que dice que mis pecados ya están perdonados. Así que yo puedo pecar, puedo hacer lo que quiera mientras tenga este papel. Entonces él ve esta situación, la ve totalmente injusta, engañosa, abusiva, y va a clavar 95 tesis. Estamos hablando de un 31 de octubre del año 1517. Si echamos cuentas, el 31 de octubre de este mes estaremos cumpliendo los 500 años de este acto. Él va a clavar en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg 95 tesis que argumentan en contra de las indulgencias, animando, invitando a quien quiera a debatir sobre cuál es el verdadero valor que tienen las indulgencias y qué es lo que pueden dar. Y lo que comienza como una simple protesta de parte de Martín Lutero va a culminar siendo un movimiento que transformará no solo a la Iglesia, sino a toda la sociedad, de la que precisamente decía hace un momentito, han transcurrido y estamos celebrando ese 500 aniversario. Pero no solo ocurrió esto, sino que esto propició una cierta ruptura con Roma en cuanto a su autoridad moral, y Martín Lutero se vuelca en el estudio de las Escrituras, en un querer volver a las fuentes del cristianismo, un querer recuperar, bueno, vamos a ver, si el Papa realmente está haciendo esto de las indulgencias, la Iglesia lo está propiciando, ¿en qué más nos estamos apartando? Hemos equivocado la brújula y nos estamos desviando de lo que enseñó Cristo. Y se dedica a estudiar la Iglesia primitiva y las Escrituras, y esto va a formar en él una profunda convicción de que la Iglesia Católica había perdido de vista varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación por la fe. Así que Lutero va a empezar a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe
y para la gloria de Dios. Esto va a dar origen a 5 famosas frases que resumen la teología protestante en relación al plan de la salvación y que se conoce como las 5 solas. ¿Por qué las 5 solas? Porque cada una de ellas es excluyente. Por ejemplo, la sola Escritura nos dice que la palabra de Dios es la única norma de fe y práctica para el creyente. Por tanto, excluye cualquier otra autoridad que contradiga esta. La Iglesia Católica suma a la Biblia, que reconoce como palabra de Dios, lo que dice el Papa cuando habla ex cátedra, lo que dicen los concilios de la Iglesia que sientan dogmas, o la propia tradición, aquello que desde el principio se ha hecho así y que se establece como una ley. Si se hizo así siempre, así hay que hacerlo, ¿verdad? Así que vemos que Lutero entiende que esas otras adiciones no tienen base bíblica, la Escritura no enseña que tengan que ser respetadas, en cuanto que coinciden con lo que enseña la Biblia, sí, pero no por lo que diga ni el Papa, ni los concilios, ni la tradición, sino porque lo dice la Biblia. Y si la contradicen, hemos de rechazar esas enseñanzas, porque la Escritura es la única fuente de autoridad en materia de fe y de práctica para el creyente. Única, sola Escritura, no hay otra autoridad. La sola gracia nos dice que la salvación es un regalo de Dios y por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Por tanto, la salvación es algo que constituye en sí un regalo que no se basa en mis méritos, sino en el amor de Dios, en que Dios ha querido hacerme este regalo, en su voluntad soberana. Y no hay nada que pueda añadir a esto, no hay nada que implementar, no hay nada que terminar, no hay nada que pueda perfeccionar este regalo. Está completo. Por tanto, ante esta sola gracia solo cabe la aceptación o el rechazo. No hay nada más que hacer. La sola fe nos dice que solo puede ser recibida la salvación, esta gracia, cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras buenas obras puedan contribuir a la salvación, como predica la Iglesia Católica, ¿verdad? Y él dice, no, pero es que esto no tiene base bíblica, al contrario, Pablo enseña claramente que por las obras de la fe nadie será justificado. No tienen nada que hacer. ¿Por qué? Porque ha sido un regalo y es por medio de la fe. No hay otro medio, no hay otra manera de recibir ese regalo de la salvación que no sea por medio de la fe. Y la fe es suficiente, no necesita nada más. Por eso, sola fe. Solus Christus nos dice que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, enseña la Escritura, Jesucristo hombre. Y él mismo se señalaba, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la Escritura también en esto es excluyente, no hay otro camino al Padre que no sea Cristo. No hay mediadores, no tenemos a santos, no tenemos imágenes de otras figuras que pudieran ser un atajo u una vía alternativa para llegar a Dios, porque la Biblia enseña de forma clara, contundente y exclusiva que solo Cristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y Soli Deo Gloria habla de que el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, es poner de manifiesto las excelencias o virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo Dios merece nuestra adoración, nadie más, solo Dios. Por ello es interesante recordar que cada una de estas afirmaciones que resumen la teología protestante en cuanto a la salvación son afirmaciones categóricas, pero también excluyentes. No podemos hacer componendas, no podemos llegar a acuerdos, no podemos tomar lo bueno de esta religión y de aquella, porque no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra autoridad, no hay otro mediador, ¿entendéis? No hay otro propósito. Esto está bien definido. Y es verdad que en la iglesia primitiva no se usó esta terminología para hablar de lo que ellos creían,
Pero cada una de estas frases está arraigada en la enseñanza del Nuevo Testamento. A lo largo de la historia, la Iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases, no como una manera de traer una nueva revelación, enseñar algo nuevo, sino la manera de afirmar lo que ya ha sido revelado, lo que creemos, para evitar precisamente que con el paso del tiempo se pueda adulterar o se pueda olvidar, para afianzarnos en el recuerdo de cuáles son nuestras raíces, de qué es lo que enseñó Jesús y mandó que guardásemos. O en todo caso, para llamar a la Iglesia a sus raíces. La semana pasada Samuel estuvo hablando acerca de lo que significa la expresión sola fide, y hoy vamos a considerar otra de las solas, que es la sola gratia. Y muchos piensan que ya saben lo que significa, y puede ser que lo sepan desde un punto de vista intelectual. Que puedan declarar, bueno, sí, yo sé que la sola gracia dice lo que acabamos de mencionar, que la salvación es un regalo de Dios para mí, que no puedo ganarla, no puedo merecerme mi entrada al cielo, que es un regalo y por tanto lo puedo recibir o lo puedo rechazar. Pero aun cuando sabemos esta verdad, mucha gente vive como si esto no fuera cierto. Y quizás este sea el caso de alguna persona en esta mañana. Y quizás, insisto, alguno piensa como que Dios siempre tiene algo en contra de ti, como que tu vida no es digna, como que has cometido pecados imperdonables, como que sientes esa culpa que arrastras, que te hace sentir inmerecedor y por tanto te sientes como ante la mirada de un Dios severo que te juzga, que te desaprueba y que te condena. Algunos piensan que cuando algo va mal en tu vida es porque Dios debe de estar castigándote por algo que has hecho en el pasado. No os voy a pedir que manifestéis cuántos pensáis así, pero yo sé que algunos hoy aquí piensan así, de esta manera. Pensamos que cuando recibo algo malo, cuando algo se tuerce en mi vida, cuando algo malo está ocurriendo, de alguna manera Dios lo permite, es porque Dios quiere castigarme, porque siento que he hecho mal en mi vida, que no soy suficientemente bueno. Como que Dios siempre está en esa actitud de ese padre legalista, severo, poco amoroso, exigente, que viene el niño con un 9 y le dice, ¿solo un 9? Seguro que si te esforzaras un poco más podrías sacar un 10. Y menosprecia ese sobresaliente. No, ¿cómo solo? Solo un 9, pero esto lo puedes hacer mejor. Nunca nada de lo que hagas va a ser suficiente para agradar a este tipo de personas y a veces proyectamos esa imagen sobre Dios y tenemos ese sentimiento de condenación. Y claro, cuando uno tiene esta perspectiva de Dios, no le va a conocer, porque no busca tener intimidad con Él, porque a nadie le gusta estar cerca de alguien que siempre te está criticando, te está señalando tus defectos, te está castigando o reprendiendo. Entonces huimos, sí mantenemos la formalidad, pero en la intimidad estamos lejos de Dios, huimos de su presencia porque sentimos condenación. Pero esta condenación no viene de Dios, es porque no estamos conociendo ni entendiendo lo que significa la gracia de Dios. Mucha gente confunde la gracia con la misericordia. Emma nos dio una buena lección esta mañana en cuanto a cuál es la distinción. Efectivamente, cuando tú haces algo que está mal y no recibes el castigo que merecerías, eso es misericordia, no te dan lo que mereces. Pero cuando tú no mereces algo y te lo están dando, esto nos habla precisamente de gracia. Algo que no has ganado, que no has merecido. Y hoy quiero que no solo entendáis lo que es la gracia, sino me gustaría de verdad que pudiéramos experimentar la gracia, quizás para algunos por primera vez en su vida, el poder sentirte amado por Dios, sentir una gracia que no pone condiciones. Y para ayudarnos a entender esto, voy a ayudarme de un acróstico que ahora con el cambio de programa, hemos tenido que cambiar nuevamente de ordenador y de programa, desconfigura las letras y espero que esta sea la única diapositiva que no hemos podido corregir, pero la sílaba ci no es una sílaba, va a ser la C y la I. Por tanto, vamos a estar viendo 6 aspectos de la gracia. Alguno estará contento de que no hable de medicina
y el tema de hoy sea el electrocardiograma, y haya hecho un acróstico del electrocardiograma, creo que son 19 letras, pero no me va a llevar mucho tiempo, de verdad, creedme. Vamos a comenzar, y la primera letra me gustaría que nos sirviera de recordatorio. Nos habla de que la gracia es gratuita, es gratis, es un regalo de Dios. Ahora, si tú le preguntas a 10 personas por la calle, ¿cómo pueden ir al cielo? La mayoría de la gente te dirá que tienes que portarte bien con las demás personas, hacer lo bueno y ser sincero. Así es como piensa la mayoría de la gente del mundo. Piensan que van a lograr entrar en el cielo por ser una persona buena. De hecho, cuando alguien fallece, es común escuchar que no, sin duda está en el cielo porque era tan bueno, ¿no? Era tan bueno que seguro que está en el cielo, ¿eh? Y la idea es esta: si tú eres bueno, vas al cielo. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. Dice que hay solo una manera de entrar en el cielo. Y eso, la entrada en el cielo, es precisamente un regalo de Dios. Un regalo que nadie nunca podrá ganar, ni merecer, ni comprar. No hay la mínima posibilidad de que alguien entre en el cielo a menos que sea aceptando ese regalo gratuito de Dios. Leemos en Romanos que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Esto significa que es un regalo de Dios para mí. Si es un regalo, no hay que pagarlo, porque si tengo que pagarlo, entonces no es un regalo. Lo entendemos, ¿verdad? Tiene lógica. Pablo argumenta en ese sentido con aquellos que quieren añadir a la gracia de Dios el cumplimiento de la ley y tener que ser bueno y tener que hacer determinadas cuestiones. Hace unos años se cuenta que se celebró en Inglaterra un congreso de diferentes religiones con la idea de reunir expertos en distintos dogmas y comparar sus enseñanzas. Y en un momento determinado se estaban preguntando a estos expertos qué aportaba el cristianismo como singular, si tenía algo que no tuvieran las demás religiones. Y empezaron a hablar acerca de la resurrección, pero bueno, en otras religiones también hay reencarnaciones, resurrecciones. Hablaron de la encarnación, pero también en otras religiones hay dioses que se encarnan en humanos y cosas por el estilo, y semidioses. Y estaban enfrascados en esto cuando cuentan, y no sé si esto es histórico o no, creo que sí, que entra en la sala C.S. Lewis, un gran intelectual creyente, y entonces él pregunta qué es aquello que provoca una discusión tan acalorada, y le dicen, bueno, estamos considerando si hay algo en el cristianismo que sea singular, único, y que lo diferencie del resto de las religiones. Y él contesta, claro, esto es fácil. ¿Qué es lo único que tiene el cristianismo? El concepto, la doctrina de la gracia. Ninguna otra religión contempla este aspecto. En cualquier otra religión se puede resumir su enseñanza en cuanto a la salvación con la palabra haz. En cualquier religión tú tienes que emprender determinado camino, hacer determinadas cosas en tu vida para ganar la aprobación de Dios o de los dioses, y con ello la entrada al paraíso, al cielo o a donde sea. Pero el cristianismo nos presenta precisamente que las obras son inútiles, nuestros merecimientos, que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el favor de Dios ni ganarlo de ninguna manera, que precisamente es al contrario, el favor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios y el resto de sus bendiciones son precisamente algo que deriva de la gracia y por tanto inmerecidas de nuestra parte. Y esta es la diferencia fundamental entre el cristianismo y las demás religiones. La Biblia dice que la manera en la que puedes conocer a Dios, tener una relación personal con Él, recibir el perdón de tus pecados y entrar en el cielo, es por aceptar lo que Jesús ya ha hecho por ti. Y a esto no hay nada que tú puedas añadir a lo que ya fue hecho para poder entrar en el cielo. Lo único que tú tienes que hacer en tu salvación es simplemente aceptar el hecho de que todo ya fue hecho por ti. Y esto se llama gracia, el regalo de Dios para ti. Dice en Romanos que en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos
por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La segunda letra de nuestro acróstico nos habla acerca de que este regalo tiene que ser recibido por medio de la fe. La gracia se recibe por la fe. No la puedes ganar, no puedes trabajar por ella, no la puedes merecer, no puedes hacer un montón de cosas para recibir la gracia de Dios, tales como si me porto bien, si ayuno 40 días, si dejo de hacer esto o lo otro, si me bautizo, recibiré la gracia de Dios. No, no funciona así. La gracia se recibe por medio de la fe. Dice el apóstol Pablo, Dios os salvó por su gracia, cuando creísteis. Vosotros no tenéis ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y aquí está la clave. Dios os salvó por su gracia cuando creísteis. Cuando creemos, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando le entregamos nuestra vida, entonces Dios nos regala todas sus bendiciones, incluida la salvación. Dice en Romanos que así que las bendiciones de Dios se obtienen gratuitamente por fe. Se obtienen por fe gratuitamente. La salvación no está basada en mi cumplimiento, está basada en la promesa de Dios. No está basada en mis méritos, está basada en la misericordia de Dios. No está basada en mi bondad, está basada en la gracia de Dios. La Biblia está llena de historias que ilustran la gracia de Dios y posiblemente una de las más conocidas y paradigmática, un modelo en ese sentido de cómo Dios funciona en cuanto a nosotros y nuestro pecado, sea la historia del hijo pródigo. La conocéis muchos, ¿verdad? Espero que casi todos. En esta historia se nos cuenta acerca de un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos en un punto determinado de su vida desea ser libre de la tutela del padre y le pide, dame la parte de la herencia que me corresponde. Sabéis que una herencia se cobra cuando el poseedor de esa riqueza o de lo que sea ha fallecido, no antes. Así que corresponderte en justicia no te corresponde nada. Mientras no haya muerto papá, todo es de papá y hará con ello lo que quiera. ¿Me escucháis? Bueno, no. La cuestión es que él actúa de esta manera y el padre, porque es sabio, entiende que no quiere perder al hijo y que enviando a la policía no lo va a conseguir, doblegarlo, y entonces cede. Y dice, bueno, sé libre, haz lo que tú quieres. Si crees que esto es libertad, hazlo. Y le da. Divide su posesión en 2 partes y le da la mitad a este hijo que cuando se ve con dinero se vuelve loco y se va a un lugar distante, lejano y empieza a hacer fiestas, invitar a todo el mundo y dice la Biblia que en poco tiempo se gastó todo el dinero en bebidas, mujeres y fiestas. Era el más popular de aquella ciudad hasta que se le acabó el dinero. Entonces se le acabaron también los amigos, las ayudas, ya nadie quería saber de él y se encontró solo, arruinado y pasando hambre. Buscó trabajo, pero lo único que encontró fue cuidando cerdos en una piara. Esto tiene muchas connotaciones porque para un judío estar en contacto con cerdos lo convertía en algo impuro y por tanto separado de todo lo ceremonialmente religioso, ¿no? Separado de Dios, separado del pueblo de Dios. Esto era un estigma terrible, era algo que un judío solo podía llegar después de haber atravesado el fondo. No es que tocara fondo, lo había atravesado. Y allí más abajo en el subsuelo se encontraba él, no solo cuidando cerdos, sino incluso deseando comerse la comida que ellos tenían, porque él tenía hambre y los cerdos comían y vivían mejor que él. Y entonces está en esta situación hasta que por fin entra en razón y se pregunta, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué pasa conmigo? Si en casa de mi padre, el último de los sirvientes, el jornalero que acaba de llegar, el más bajo de cualificación, vive mucho mejor que yo, allí hay abundancia de pan, nadie pasa hambre, y yo estoy aquí muriéndome de hambre, cuidando cerdos y deseando pelearme con ellos para quitarles la comida a ellos y meterme yo eso. Es eso asqueroso. Y entonces dice, no aguanto más, basta ya. Voy a volver a casa de mi padre, le voy a decir que me he equivocado, que lo he hecho fatal, que he arruinado a la familia, que sé que no merezco nada, que no puedo tener la expectativa de que me trate como a un hijo, pero al menos que me deje ser un jornalero, un siervo en su casa y le voy a servir el resto de mi vida.
y decide emprender el camino de regreso. Y nos cuenta la Biblia que cuando el padre lo ve a lo lejos, el padre corre al encuentro del hijo. Y cuando llega no le dice, ¿dónde está el dinero que te he dado? No le dice, oye, devuélveme lo que tanto esfuerzo me ha costado ganar a lo largo de toda mi vida. ¿Qué has hecho con lo que te he entregado? No hay reprimendas, no hay reproches, no hay juicios, no hay palabras de condena. Lo que hace el padre es saltar a su cuello, abrazarlo, besarlo, alegrarse, llamar a sus siervos, traed el vestido, el mejor vestido, y poned calzado en su pie y el anillo en su mano, y matad el becerro gordo y hagamos fiesta. Es un día de fiesta. Lo interesante es que Jesús dice que este amo o este Padre es nuestro Padre Celestial, que así es Dios. No tenemos que esforzarnos en traducir la metáfora. Jesús lo dice claramente. El reino de los cielos es semejante a esta situación donde el Padre, cuando ve que el Hijo vuelve a casa, no se espera ahí con los brazos cruzados, con una mirada severa, esperando para cantarle las 40 al hijo y hacerle sentir avergonzado por su conducta. No, el Padre recorre la distancia que nos separa de Él para abrazarnos y festejar con nosotros el haber vuelto a la cordura, el haber vuelto a casa. Y esto no tiene nada que ver con tus méritos. El único mérito del Hijo fue el no ser más tonto, más tiempo tonto, ¿verdad? El único mérito que aporta es un poco de cordura para reflexionar y darse cuenta de que el camino que él llevaba no le conducía a ninguna parte más que a una vida miserable, de miseria y más miseria. Ese es el mérito que nosotros podemos aportar, reconocer nuestra bancarrota, nuestra quiebra espiritual, nuestra necesidad de un Salvador y acudir a Dios. La siguiente nos habla de que es accesible para todos. La gracia es accesible para todos. ¿Qué significa esto? Pues significa que Dios no tiene favoritos, que independientemente de tu estatus, sin tener en cuenta tus antecedentes, a pesar de los pecados que hayas cometido, no importa quién eres o lo que has hecho, Dios te ama y Él desea que vuelvas a casa con Él. La gracia de Dios es para ti. Hay un regalo esperándote. Dios ha empaquetado un regalo con tu nombre para ti. La Biblia dice esto en Romanos: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, ¿pensáis que incluye a la gente poco agraciada? Claro que sí. ¿Incluye a los gordos y a los flacos? Por supuesto. ¿A los altos y a los bajos? Sí. ¿A los incultos y a los genios? Sí. ¿A los ricos y a los pobres? Sí. ¿A personas de distinto trasfondo étnico? Sí. No importa quién eres, de dónde vienes o qué has hecho. La gracia de Dios es para ti y tú puedes recibirla. La C, y aquí perdonad, pero por alguna razón se ha desconfigurado todo, estaba corregido. La C nos dice solus Christus. Cristo es la fuente de esa gracia. La gracia es gratis, es gratuita, pero no barata. Alguien tuvo que pagar el precio por ella, y este fue Cristo. ¿Por qué Él? Porque es el único que puso su vida en lugar de la tuya. Nadie más lo ha hecho. Y esto es lo caro que fue tu entrada al cielo. No tenemos tiempo para desarrollarlo, es otro tema posiblemente, pero en alguna ocasión hemos podido ver imágenes de lo que representaba la crucifixión y toda tortura que la precedía, ¿verdad? Muchos no sobrevivían a ese trato inhumano que sufrían los presos antes de ser crucificados. La crucifixión era algo tan exageradamente cruento, tan inhumano, que estaba prohibido ejecutar a un ciudadano romano con la pena de la cruz. Era algo reservado para los bárbaros, no para un ciudadano. Y no solo esto, ¿verdad?, sino que precisamente lo que intentaban era causar un profundo temor en aquellos que eran represaliados, en los pueblos conquistados, que no se atrevieran en ningún momento a sublevarse, a levantarse con la autoridad, por miedo a la cruz. Y hubo alguien que no le tuvo miedo, que la miró de frente y endureció su rostro, se determinó a llegar hasta el final, sencillamente porque te amó a ti, porque ocupó tu lugar en esa cruz. Y eso nos habla de cuánto te ama Dios, de cuánto te ama Jesús. Hay una frase en la Biblia que se usa para referirse a la gente que ha aceptado
la gracia de Dios. Se dice que esta persona está en Cristo. Por ejemplo, en Colosenses nos dice Pablo que por Él estáis vosotros en Cristo. Cualquiera que haya aceptado el perdón de Dios, que haya aceptado la gracia de Dios, que haya aceptado la salvación de Dios, en la Biblia se dice de Él que está en Cristo. Por ello Pablo, cuando habla a los creyentes, en alguna ocasión utiliza esta misma expresión, perdón. Si alguno está en Cristo, es decir, si alguno es un creyente, si alguno ha recibido el regalo de la salvación, nueva criatura es. Esta descripción se utiliza en el Nuevo Testamento más de 120 veces. ¿Y qué significa? Permitidme un ejemplo, y para ello estaba buscando aquí el recurso. Ahora con lo digital nos faltan herramientas físicas, ¿verdad? Pero imaginaos, voy a tener que utilizar mi cartera, que es pequeña, aunque muy abultada, no porque tenga mucho dinero, que no tiene, os lo aseguro, pero hoy en día vivimos llenos de tarjetas, ¿verdad?, para todo. Imaginaos que esta cartera representa a Cristo y que este papel es tu vida. Y no lo podéis apreciar en la distancia, pero está sucio, tiene manchas, tiene agujeros porque seguro que han clavado en algún corcho con chinchetas, es imperfecto en su corte, se hizo a mano, está arrugado. Y esto podría hablar perfectamente acerca de mi vida, donde he sentido como he sido humillado, me han pisoteado, estoy lleno de suciedad, estoy arrugado, he sido herido, dañado, he sido arrinconado, clavado, de muchas maneras, ¿verdad? Y todas estas imperfecciones, de repente ahora resulta que me llega la gracia de Dios, recibo su salvación, y lo que dice la Biblia es que entonces yo soy colocado en Cristo, estoy en Cristo. Y la pregunta es, si yo estoy en Cristo, ¿podéis verme? ¿Podéis ver mis imperfecciones? ¿Podéis ver mis heridas? ¿Podéis ver mis manchas? ¿Podéis ver algo de mí? No. Y así es como te mira Dios las 24 horas del día. Cuando Él te mira, lo que ve es la gloria de Cristo, la hermosura de Cristo, la perfección de Cristo, la justicia de Cristo. Él te está mirando y te ve perfecto, justificado. No hay nada que reprocharte, no hay nada que corregir, no hay nada que cambiar ahí. Porque Él te ve completo en Cristo. Tú desde dentro quizás puedas estar viendo tus cicatrices, pero no Dios. Él lo ve. El problema es que muchos siguen cargando con esa perspectiva, ¿verdad? Viendo desde dentro mis problemas sin darme cuenta de que he sido revestido de Cristo. Cuando aceptamos la gracia de Dios, Dios nos ve en Cristo. Y esto cubre todos nuestros pecados. Es por eso que si tú eres un creyente y has aceptado la gracia de Dios, Dios no está enojado contigo. Dios no te está castigando en ninguna manera por algo malo que hayas hecho en el pasado, y mucho menos si has sido confesado y ya has sido perdonado por ello. Porque todo el castigo que tú merecías fue llevado por Jesús en la cruz hace ya de esto 2000 años. Ya se ha pagado. Ya no hay nada que saldar. Por tanto, insisto, de verdad, debes de, al igual que has tenido fe para creer en Dios para tu salvación, tener fe para creerle a Dios de que ahora estás en Cristo. Y tus pecados, todos tus pecados han sido perdonados, que has sido limpiado de toda tu maldad y que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Créele a Dios, no a tus sentimientos, no a tu visión. Mírate desde la perspectiva de Dios y gózate, disfruta de su amor, de su gracia. No sigas condenándote, no sigas cargando con una culpa que no viene de Dios, que no viene del Espíritu Santo, que solo puede venir del enemigo y para destruirte, para traer muerte a tu vida. Cuando Dios nos trae convicción de pecado, cuando nos hace sentir culpa, dice la Biblia que es para el arrepentimiento, para que lleguemos al punto de confesarlo, de ponernos de acuerdo con Dios en que ese no es el camino por el que debemos de andar y dar la vuelta. Pero una vez que hacemos esto, porque Dios es fiel, porque Él es justo, nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de toda nuestra maldad. Fiel es Dios. Él lo prometió y no lo hará. Si Él lo prometió, no lo dudes, tienes que creerle a Dios. Jesús pagó todo el precio. Hay una manera para recibir la gracia de Dios y es llegar a conocer a Jesucristo, invitarle a venir a nuestra vida. La gracia es todo lo que Dios puede hacer en tu vida basado en lo que Jesús
hizo en la cruz. No sé cómo decirlo más claramente que esto, y lo he dicho en muchas ocasiones, pero no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más de lo que te ama en este preciso instante. No hay nada que puedas hacer, porque Dios no te puede amar más. Te está amando ya con todo su corazón, con todo su ser, ¿verdad? No puedes esperar que te ame más. ¿Por qué? Porque su amor no está basado en tus hechos, está basado en la promesa de su gracia. No está basado en lo que tú mereces, sino en la misericordia de Dios. No está basado en tu bondad, sino en la gracia de Dios. Y esta verdad cambia la vida. Porque si entendiéramos lo que significa la gracia de Dios, no necesitaríamos estar huyendo de Dios todo el tiempo, preocupados de lo que Él piensa de nosotros. En lugar de eso, cada vez que caemos, correríamos hacia Él. Uno no corre hacia aquel que le va a reñir o regañar, pero corre cuando sabe que aquel hacia el que se dirige le va a abrazar y ayudar. Yo recuerdo a mis hijos cuando se caían. Curiosamente, sabéis que los niños siempre que tienen algo suelen llamar a mamá. Pero cuando mis niños sabían distinguir muy bien, cuando se hacían daño, sabían que quien les ayudaba, quien les acudía allí y peleaba con la sangre o lo que hiciera falta, era papá. Y cada vez que se caían, la palabra que salía de su boca era papá, y corrían hacia mí a enseñarme su rodilla rasgada, ¿verdad? O el rasguño en la rodilla. Y ahí el cura, ¿cómo era? Sana, sanita, curito de rana, si no cura hoy, curará mañana, ¿no? Y ya quedaban apaciguados. Porque a veces lo que necesitamos cuando vamos al médico no es tanto que trate con nuestro mal, sino que nos diga que está todo bien. Y saber que no, esto no es nada malo, esto mañana se te pasa, es un virus, no hay problema. Eso ya te llena de tranquilidad y te permite relajarte y dormir, ¿verdad que sí? Y en ese sentido, muchas veces cuando nosotros caemos, si de verdad conociéramos quién es Dios para nosotros, no ocultaríamos, no escaparíamos, no estaríamos intentando escondernos de Dios, sino correríamos a sus brazos, diciéndole: papá, me he caído, me he hecho daño, me duele. Y encontraríamos la respuesta de Dios, ese Padre abrazándonos al cuello, besándonos, mostrándose alegre porque estamos en sus brazos. Dios quiere tomar las cosas que te dan vergüenza en tu vida y quiere perdonarlas, borrarlas, limpiarlas y darte un nuevo inicio, porque tu pasado no es tu presente. Puedes empezar de nuevo, no por ganarlo o merecerlo, solamente es un regalo, si lo quieres aceptar. Llegamos a la I, que nos dice que este regalo es infinito, es para la eternidad. La Biblia dice esto en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Esta parte son las malas noticias. Las buenas noticias se encuentran en el resto del versículo. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podría decir que la gracia es el regalo que sigue regalando y lo mejor queda por venir. Termino con la que nos habla precisamente de que todo esto de lo que hemos estado hablando, este regalo de Dios, este inmenso favor no merecido por ti, que Dios ha preparado y ha terminado para ofrecerte, tiene que ser aceptado. Esta es la condición, que tú tienes que colaborar, que tú tienes que decidir si quieres o no vivir conforme a esto. Una de las personas más inteligentes del mundo fue Peter Drucker. Él era un abogado y tradista austríaco, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Su coeficiente intelectual era de genio y escribió el primer libro sobre administración de empresas cuando a nadie hablaba de administración de empresas hace algo más de 50 años. Él murió, si no recuerdo mal, en el año 2005, hace poco más de 10 años. Y sus libros son libros de texto en muchas facultades de económicas y de empresariales alrededor del mundo. Él era creyente. Y cuando le preguntaron cómo es que él llegó a ser cristiano, él dijo: cuando al fin comprendí la gracia, me di cuenta que nunca iba a recibir una mejor oferta que esa. No hace falta ser tan brillante como Peter Drucker para entender que esto es una buena oferta. A mí me cuesta comprender por qué alguien, cuando todo lo que necesita en la vida le es ofrecido gratis, puede decir: no, no me interesa.
me parece una locura, me parece que está fuera de sí, me parece que no ha comprendido, que no ha entendido, que no ha conocido lo que de verdad es para su bien. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, ¿verdad?, utilizaba esta expresión: si conocieras lo que es para tu bien. Si conocieras lo que es para tu bien. Y yo creo que ese es el problema, ¿no?, que la gente no ha llegado a comprender, muchas veces por culpa de los seguidores de Jesús, de los propios cristianos, que hemos desvirtuado su imagen y hemos dado una imagen legalista o severa o de cualquier otra manera, ¿verdad?, que hace que a la gente, la imagen que proyectemos, les ahuyente de Cristo en lugar de acercarles. Pero la cuestión es que la alternativa es terrible. La alternativa es vivir con culpa, cargando con el pecado, con la vergüenza y finalmente con la condenación de ir al infierno. Yo sé que esta palabra no está de moda, yo sé que para muchos está en desuso, que suena a un cuento para niños, pero es una realidad con la que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano, y ese tarde no es muy lejos. En el mejor de los casos, 70, 80 años, eso pasa en un soplo. Y eso es la situación dramática, trágica a la que tendremos que enfrentarnos. Lo contradictorio, lo paradójico es que si fuera algo difícil, todo esto, lo que se nos pide, si fuera algo complicado como, mira, tienes que andar sobre cristales, con los pies descalzos, yo entendería el recelo de mucha gente, yo entendería el temor, pero lo que se nos está pidiendo es sencillamente aceptar un regalo. Lo que se dice: no, tú no tienes que hacer nada. No tienes que clavarte en una cruz, no tienes que morir, no tienes que pagar ningún precio. Alguien ya lo ha pagado por ti. Ya está hecho el regalo de tu bendición, el perdón de tus pecados, la libertad de tus culpas, el tener la presencia, la amistad con Dios que te fortalece y te ayuda en medio de las pruebas, el recibir esperanza, el tener un futuro glorioso, el vivir en el cielo por la eternidad. Todo esto va comprendido en ese regalo. Lo único que tienes que hacer es extender las manos y decir: gracias, gracias, ¿verdad? ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Por qué hay tanta apatía? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué es casi imposible, ¿verdad?, que la gente lo comprenda? ¿Por qué cuesta tanto? Si en principio no debería de costar amar a alguien que te ama tanto. Hablábamos el otro día de las neuronas espejo, que nos llevan a repetir los sentimientos que vemos en las personas que están enfrente de nosotros. Y es verdad que cuando vemos a alguien a quien entendemos que le despertamos simpatía, a alguien que entendemos que le caemos bien, de una forma refleja: esta persona nos cae bien, y despertamos simpatía hacia ella. Así se fomentan las amistades, ¿verdad? Lo curioso es que la gente no es capaz de ver a Dios. Y de esto somos nosotros responsables, porque somos el cuerpo de Cristo. Dice en Efesios que cuando cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, estamos trabajando unidos conforme al don que hemos recibido, edificamos el cuerpo de Cristo. Yo cuando leo este texto de Efesios 4 siempre me imagino a la iglesia trabajando juntos, creciendo, y en esa multitud de rostros, en esa multitud de funciones, es como estos cuadros hechos con fotos de personas, y cuando tomas una cierta distancia, de repente ves en el cuadro no a las personas individuales, sino un rostro conocido, ¿verdad? Hombre, si era Marilyn Monroe o el presidente Obama o alguien así, ¿verdad?, muy conocido. Y en ese sentido yo creo que esta es la imagen que presenta Pablo en Efesios 4. Cada uno haciendo su labor de cerca, quizás nos ven a nosotros, pero desde cierta perspectiva, cuando la Iglesia está trabajando en el mundo conforme a los dones espirituales que ha recibido por el Espíritu Santo, el mundo no ve a gente bien intencionada haciendo cosas buenas, sino que de repente descubre la presencia de Dios en medio de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice en Isaías que el Señor os espera para tener compasión de vosotros. Él está ansioso por mostraros su amor. Es curioso que utilice esta palabra Isaías. Dios está ansioso. Está ahí como deseando, como aquel que está esperando algo importante y está inquieto, esperando a que le llamen,
pues imaginaos estos que van a Operación Triunfo y han hecho el casting y están esperando el resultado, o el que ha hecho una oposición y está esperando que den las notas, y esa situación de ansiedad de saber que tu vida está ahí contenida en un resultado. Y dice que Dios se siente con estos sentimientos que le aprietan de ansiedad por nosotros, por mostrarnos su amor. Él se goza en ser bondadoso. Él no está enojado contigo. Él te está diciendo, ven a casa. Quizás llevas tiempo oprimido por aquello que te avergüenza o te daña. Puedes deshacerte de eso hoy. Puedes salir de aquí con una conciencia limpia. Pero para ello tienes que recibir el regalo de Dios. Yo quiero preguntarte hoy, si tú sientes que aún no tienes esta relación con Dios, donde disfrutas de todo aquello que Él ha prometido en su palabra, si quieres hoy abrir tu corazón, extender tus manos y apropiarte por medio de la fe de lo que Jesús hizo en la cruz a tu favor. Si es así, yo te voy a pedir que puedas orar conmigo. Vamos a tener una oración de rendición, de entrega, de aceptación, y después me gustaría orar por aquellos que tomen esta decisión. Si tú quieres, en esta mañana puedes repetir, no hace falta que lo hagas en voz alta, dentro de ti, en tu corazón, repite estas palabras o utiliza tus propias palabras. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias porque sin ser merecedor de nada, tú me ves como algo honorable, me amas y has hecho todo lo que yo necesitaba para que pudiera hoy ser agradable a tus ojos y aceptado por ti. Te doy gracias por Jesús y porque Él ocupó mi lugar en la cruz para pagar el precio por mi pecado, de manera que yo hoy pueda ser perdonado y limpio y estar en tu presencia. Y hoy quiero rendirme a ti, reconocerte como mi Dios y Señor, comprometerme a vivir de aquí en adelante haciendo tu voluntad y, Señor, renunciando a llevar la vida a mi manera, haciendo lo que yo quiero. Quiero que de aquí en adelante haga lo que tú quieres, porque tú eres mi Dios. Quiero invitar a Jesús a mi corazón y lo hago en esta oración. Amén. Amén. ¿Hubo alguien que hizo esta oración? Me gustaría terminar orando por vosotros. ¿Alguien ha hecho una oración así en esta mañana o parecida? ¿Ha tomado esta decisión? Dios te bendiga. Dios te bendiga. No tengáis temor ni vergüenza, pero si tú en esta mañana has tomado esta decisión, queremos estar a tu lado, queremos ofrecernos como tu familia para apoyarte, para acompañarte en este caminar, en este camino, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. ¿Alguien ha tomado esta decisión? Si levanta tu mano, no tengas temor. No quiero tampoco extender mucho este tiempo, pero sí daros la oportunidad